el quórum reglamentario con la asistencia de 10 señores congresistas y una licencia, siendo las 10:05 del día martes 6 de octubre del 2020, damos inicio a la 7ª sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Invitación al señor embajador Eduardo Ponce Vivanco para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú, y sus implicancias para el país. Señora Secretaria Técnica, confírmeme si el invitado se encuentra en la plataforma. Señor Presidente, sí se encuentra en la plataforma. Gracias, señora Secretaria Técnica. La invitación al embajador Ponce Vivanco es la reprogramación de la sesión del 29 de septiembre, quien no pudo concluir su presentación por presentar un problema de conectividad. Saludamos la presencia del señor embajador Eduardo Ponce Vivanco, a quien se le ha invitado para que exponga sobre el Acuerdo de Escazú, a quien le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, señor embajador. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo aprecio mucho. En primer lugar, quisiera confirmar que me escuchan bien. Sí, correctamente, señor embajador. Continúe. Qué bueno. Bien, yo le pedía a la señora de Negri que circulara una carta que le dirigí y que asumo tienen en sus manos, así como también la parte de la entrevista que sostuvimos la vez pasada, de tal manera que creo que podría ahorrarme esa parte de la exposición que se refería al ámbito constitucional aplicable, y respecto de eso, tal vez lo único que habría que añadir es que en 1993 nosotros aprobamos la Ley General Ambiental, que hemos ratificado los convenios 167 y 169 de la OIT, lo hicimos el año 91 y el 93, están vigentes desde entonces. Asimismo, los convenios sobre derechos humanos de Naciones Unidas y todos los del sistema interamericano, incluyendo naturalmente el que se refiere a la competencia de la Corte de San José, cuyas sentencias son obligatorias para el Perú y hacen parte de nuestra jurisprudencia. De tal manera que sobre esas bases yo añadiría solamente que una simple lectura sobre el Acuerdo de Escazú, que estoy seguro todos ustedes han realizado con prolijidad, habrán podido percibir que es sumamente complicado, ¿no? Es muy complejo en su estructura, es muy amplio. Es un convenio que fue concebido por la CEPAL, más concretamente por la secretaria general de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, que es bióloga de formación y apasionada de estos temas ambientales y de los derechos humanos. Ella tomó como antecedente un convenio europeo, es el convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus fue firmado por 51 estados y ratificado por 46 en la primera década de este siglo. Lo que ocurre es que, siendo casi la transposición del texto europeo lo que ha sido concebido por la Secretaría General de la CEPAL, esa transposición o transpolación de textos tiene detalles peculiares y me parece que poco rigurosos. El convenio de Aarhus, el de los europeos, no menciona para nada a los derechos humanos, mientras que el convenio o el acuerdo de Escazú lo hace directamente
y es un convenio que vincula el medio ambiente a los derechos humanos. Esa es una diferencia absolutamente fundamental. Otra diferencia es que en el convenio europeo, el de Aarhus, existe un anexo sumamente prolijo y detallado sobre la solución de controversias referente al arbitraje. El arbitraje solamente es mencionado en uno de los artículos sobre solución de controversia en el Acuerdo de Escazú, que en realidad quiere remitir todo. Incorpora a la FEDEMIN a la reunión. Ahí. Señor congresista, por favor, su audio, tenga la gentileza de apagar sus audios, por favor. Muchas gracias. Continúe, señor embajador. Sí, le decía que me refería a las diferencias entre el acuerdo madre, que es el convenio de Aarhus, y, digamos, el acuerdo hijo, que es el latinoamericano concebido por la CEPAL. Y decía yo que en el europeo se detalla la solución vía arbitraje, mientras que en el nuestro se hace una simple referencia. Y la mayor diferencia y la más peculiar o sospechosa para mí es que en el convenio de Aarhus, el europeo, no se prohíben las reservas. O sea, cada parte puede ratificarlo, aceptarlo o adherirse al acuerdo sin haciendo reservas en el caso europeo y con la prohibición de hacerlas en el caso latinoamericano. De tal manera que, siendo tan complejo y exigente el acuerdo de Escazú, no les da a los Estados parte el derecho de hacer reservas al momento de adherir, aceptar o ratificar. Y hasta aquí la parte jurídica, digamos. Yo me quedé, cuando conversaba con ustedes, en la referencia a lo que Chile ha hecho respecto al acuerdo de Escazú. Chile lo ha rechazado. Y refiriéndose al medio ambiente, el acuerdo de Escazú, y por lo tanto a cualquier tipo de explotación de recursos naturales, y siendo Chile un país competidor del Perú como productor de cobre, es evidente que el rechazo de Chile al Perú lo pone en desventaja, ¿no? Y lo pone en desventaja no solamente en lo que se refiere a los recursos y los mecanismos jurisdiccionales de carácter ambiental, sino directamente sobre aquellos que están relacionados con los derechos humanos. Ustedes saben que la estructura interamericana de derechos humanos es muy rica. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte de San José, a la que ya me referí. Entonces, el hecho de que Chile no sea parte del tratado para nosotros constituye un punto de referencia obligado. Y para ejemplificar, yo había comenzado a mencionar casos específicos que me parece que ponen en evidencia esta distinción entre Perú y Chile que vengo de hacer. Me estaba refiriendo al caso del proyecto tan importante de Tía María. El proyecto de Tía María fue neutralizado totalmente por el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Comandado por el señor Cáceres Iglia. En el caso del importantísimo proyecto de Conga en Cajamarca, el que se lo tiró abajo fue el gobernador Goyo Santos, en ese entonces. Otro proyecto minero muy importante en Piura, un proyecto de Tambo Grande, fue el proyecto de Tía María, que fue neutralizado totalmente por el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Comandado por el señor Cáceres Iglia. En el caso del importantísimo proyecto de Conga en Cajamarca, el que se lo tiró abajo fue el gobernador Goyo Santos, en ese entonces. Otro proyecto minero muy importante en Piura, un proyecto de Tambo Grande,
crucificado por el señor Arana, y en el caso del proyecto de Santana, un proyecto minero muy importante en Piuna, el gobernador entonces de esa región, el señor Adubiri, también se lo tiró abajo. Entonces, cuando menciono estos temas, a lo que me estoy refiriendo es a que si el Congreso aprueba, a diferencia de Chile, el Acuerdo de Escazú, naturalmente todo un sector, no solamente de políticos, sino especialmente de ONGs ambientalistas, que las hay de todas las tendencias, e inclusive ciudadanos particulares, podrían llevarnos no solo a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sino también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú, como repito, vincula, a diferencia del europeo, del Convenio de Aarhus, vincula el medio ambiente con los derechos humanos. Esta situación nos pone como productor y exportador muy importante de cobre en desventaja frente a Chile. Quisiera mencionar que esta aprobación, a mi juicio indeseable de parte del Congreso, se produciría casi en plena campaña electoral, cuando sería deseable que sea el próximo Congreso quien tenga la posibilidad de decidir si se aprueba o no, porque no hay absolutamente ninguna urgencia de hacerlo. Y las presiones en plena campaña electoral, presiones políticas, quiero decir, son naturalmente mucho mayores de las que tendría el próximo Congreso. Me parece, pues, que aparte de que a mi juicio colisiona directamente con la Constitución, con el capítulo 2 sobre medio ambiente y recursos naturales, y por lo tanto con la potestad soberana del Estado de regular el medio ambiente, así como los otros elementos que se menciona en ese capítulo 2 de la Constitución, no me parecería sensato que en este momento el Congreso lo apruebe, y yo me permitiría respetuosamente recomendar a la comisión que usted preside tan responsablemente que recomiende en su dictamen la no aprobación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor embajador Eduardo Ponce. Agradecemos su disertación. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan plantear las preguntas que crean pertinentes. Señora secretaria técnica, sírvase informar si los señores congresistas han registrado en la plataforma su interés en participar. Aún no, congresista. Solamente le comunico que el congresista Zárate ha solicitado que se consigne su asistencia por tener problemas con la conexión. Consigne la asistencia del congresista Zárate. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. En este caso, mientras se registran los señores congresistas, vamos en mi caso como congresista, voy a plantear algunas interrogantes, señor embajador. Sí, en la comisión que presido, nosotros hemos tenido la presencia de invitados, algunos a favor, otros en contra respecto al Acuerdo de Escazú. Quienes están a favor han afirmado que la cláusula que prohíbe hacer reservas en tratados de naturaleza del Acuerdo de Escazú son habituales. Eso es lo que han manifestado. Entonces, aquí le quiero plantear una pregunta, señor embajador. ¿Es cierto que existe esta habitualidad? ¿O si las cláusulas que impiden hacer reservas son más bien propias de tratados que conciernen a tratados internacionales celebrados sobre límites fronterizos? Y aquí quiero agregar, conforme usted lo ha referido,
El acuerdo de Escazú tiene como un antecedente inmediato, como usted lo ha dicho, nosotros somos hijos probablemente de Aarhus. En ese acuerdo, en ese convenio de Aarhus, no se prohíbe hacer reservas. Entonces quisiera que sobre este tema de las reservas usted nos pudiera, con su vasta experiencia en estos temas internacionales, si es que la habitualidad en este tipo de acuerdos es una práctica que es aceptable. De la misma manera, también quisiera plantearle la siguiente pregunta. En el inciso A del artículo 11 del Tratado de Escazú, referido a la cooperación entre los países miembros, se establece que las partes promoverán, entre otras cosas, actividades y mecanismos tales como diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorios. Eso es lo que plantea el citado artículo e inciso. De acuerdo con su experiencia, ¿la asistencia técnica que se establece en esta norma implicará para el Perú algún desembolso económico? Y por último, la tercera pregunta. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo, 1972, lo define como medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y la actividad humana. Citado en el libro Agenda 21 de Foy, 1998, cita recogida de Marino Damián, tesis doctoral. En consecuencia, la medida que el Acuerdo de Escazú no define el término ambiental o la expresión medio ambiente, debe entonces entenderse que los principios del Acuerdo de Escazú, en caso de aprobarse y ratificarse, se extenderán a todo el territorio peruano, incluido las ciudades de todo el país. Yo quisiera, señor embajador, que nos pueda absolver las preguntas planteadas. Le cedemos el uso de la palabra. Con todo gusto, presidente. Empiezo al revés por la última. Sí es cierto que los efectos se extenderían sin distinción alguna por todo el territorio nacional en caso de ser aprobado y ratificado. No es cierto en absoluto que lo habitual, lo general, lo usual sea prohibir las reservas. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados precisamente establece que todos los estados partes tienen derecho a hacer reservas. La excepción es que algún tratado las prohíba, me refiero a las reservas. Máxime si se trata de un acuerdo tan complejo, tan exigente y tan, yo diría que peligroso, y tan innecesario y redundante para el Perú. Me voy a permitir repetir que nosotros tenemos garantías constitucionales que incluyen la acción de habeas corpus, que incluyen la acción de habeas data, habeas data le permite a cualquier ciudadano recurrir inclusive al Tribunal Constitucional para asegurar que se le brinde la información que necesite sobre cualquier tema de interés público. Entonces, aparte de ello, están estas convenciones a las que yo me he referido y son pues mandatorias para el Perú, que son las convenciones sobre ambiente, que están vigentes en el Perú desde que se aprobó en 1993 la Ley General Ambiental, los convenios 167 y 169 de la OIT, que están vigentes desde el 91 y el 93. En consecuencia, el hecho de prohibir las reservas en el Acuerdo de Escazú es una invención de la Secretaría de la CEPAL, que ha copiado, excluyendo las referencias de derechos humanos, al convenio de Aarhus. No sé si estoy olvidando alguna de sus preguntas, que le ruego recordar. Sí, señor embajador, le había consultado también, y esto guarda relación con una opinión que emitió el MEF respecto a
si el acuerdo generaría gasto para el país. Entonces hizo una referencia de que no implicaría gasto para el Perú. Entonces yo le consulté en el inciso A del artículo 11 del acuerdo, se establece, entre otras cosas, que va a haber cooperación entre los países en diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorios. Entonces la consulta era si, de acuerdo con su experiencia, la asistencia técnica que se establece en esta norma implicará para el Perú algún desembolso económico. En ese sentido iba referido a la pregunta. Yo no creo que lo implique, por la naturaleza del texto que usted ha mencionado. No creo que implique pagos, si se plantea como cooperación internacional, no puede implicar pagos. Las consultorías y las asesorías que se soliciten a empresas especializadas o a consultores privados, ellas sí pueden demandar, de acuerdo a la contratación que se haga, el pago correspondiente. Pero yo no creo que el alcance del artículo correspondiente del acuerdo de Escazú implique pagos, ¿no? Porque más bien está orientado a una cooperación que se brinden entre sí las partes de acuerdo a los convenios de gobierno a gobierno que se puedan plantear, o simplemente a través de las organizaciones no gubernamentales que no trabajen sobre la base de cobrar. Pero eso no está especificado en el acuerdo, y lo que rige en todo tratado internacional es que solamente lo expresado en el texto es lo que rige. Gracias, señor embajador. Señora secretaria técnica, ¿algún congresista ha registrado su interés en participar? No, señor presidente, en la plataforma no. Entonces vamos a culminar. Señor presidente, disculpe. Congresista Richard Rubio. Le pregunta. Congresista Richard Rubio, tiene uso de la palabra. La palabra también, presidente. Señor embajador, señor presidente, muy buenos días a todos los colegas también, igualito, señor embajador. Buenos días. Quisiera hacer unas preguntas muy puntuales, lo felicito porque ha hablado de una manera clara y precisa en cuanto a la afectación de la minería. Y eso a mí me interesa porque he viajado por ciertos lugares y, como dice, para muestra un botón, vamos a Conga. Si bien es cierto que los gobernadores regionales han hecho su papel para, como usted dice aquí, tirar abajo esos grandes proyectos, pero yo le pregunto, el medio ambiente, si hablamos del medio ambiente, se entiende que está inmerso el ser humano, y al estar inmerso el ser humano implica, entiendo yo, que hay derechos humanos, ¿no es cierto? Hay derechos humanos que tienen que protegerse, porque el medio ambiente no es algo abstracto, es algo real, donde sí o sí siempre el ser humano está presente. Entonces, basándome a ese punto, le hago una pregunta. ¿Por qué es, no sé, malo o prejuicioso que el medio ambiente se relacione con los derechos humanos? Esa es la primera pregunta. La segunda, le entiendo yo, en el caso Conga, por ejemplo, había una señora de Cajamarca, Máxima, si no me recuerdo, Máxima Acuña, no recuerdo bien el apellido, donde se le prohíbe el paso a su terreno. Es más, en los videos que se ve que se afecta la minería, si bien es cierto, ya ha sido concesionado y todo eso, pero el efecto que produce en esa zona que es altamente ganadera, de pastizal, que vive de eso, no se le ha retribuido justamente, equitativamente. Entonces yo le digo, ¿verdaderamente ese acuerdo va a perjudicar a las minerías? Como parece que lo estoy entendiendo así, o lo estoy entendiendo mal. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Richard Rubio. Saludamos la presencia del congresista Otto Guibovich. Le cedemos el uso de la palabra al señor embajador para que absuelva, y luego vamos a continuar con las consultas de los demás congresistas. Continúe, señor embajador. Sí,
No, yo creo que usted tiene razón al recordar el caso de la señora en las vecindades de Yanacocha, si no estoy equivocado, no de Conga, que no ha sido un proyecto que se concrete, pero la excepción no confirma la regla, ¿no? Y es el único caso del que yo he escuchado. Y no tengo el conocimiento suficiente de los hechos como para poder pronunciarme en una forma más específica. Usted ha mencionado, y me parece que con justa razón, la vinculación entre el medio ambiente y el ser humano, y por lo tanto los derechos que tiene como tal. Al respecto, lo que yo le puedo decir es que remitiéndome al acuerdo madre, el convenio de Aarhus, el convenio de Aarhus, siendo la Unión Europea tan escrupulosamente cumplidora de los derechos humanos, no hay referencia alguna a los derechos humanos, y eso pura y simplemente porque son materias diferentes a pesar de que estén consustancialmente unidas. No hay una sola mención a la jurisdicción de la Corte de Estrasburgo, etcétera, etcétera. Entonces, se aplica, yo creo, conceptualmente, que los aspectos ambientales, que están todos referidos a los derechos del hombre, como es obvio, no obstan de ninguna manera, sino más bien complementan las jurisdicciones sobre derechos humanos. No hay conceptualmente una contraposición, y yo lo que pienso es que el artículo o el capítulo 2 de la Constitución es muy claro al respecto. El artículo 2, que me voy a permitir leer textualmente, es sobre el ambiente y los recursos naturales, y establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, el Estado soberano en su aprovechamiento. El segundo inciso es que el Estado determina la política nacional del ambiente, que promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Y por último, que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Aparte de ello, están todos los acuerdos ambientales que rigen en el Perú y que yo he citado. Yo creo que con eso absuelvo las preocupaciones del congresista que me hizo la pregunta. Muchas gracias, señor embajador. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Otto Guibovich. ¿Tiene el uso de la palabra, congresista? Gracias, señor presidente. A través suyo un saludo cordial al embajador Eduardo Ponce Vivanco. Me da mucho gusto escucharlo nuevamente, no presencial, pero virtualmente. Para mí es el gusto, Otto. Mi pregunta, señor presidente, va orientada a la postura de Torre Tagle, a la postura de nuestra Cancillería. El embajador Mesa Cuadra, cuando era canciller, sostuvo una posición muy clara y además, creo yo, con bastante acierto, planteó de que este tratado de Escazú afectaría a la soberanía. No tengo la certeza, pero bueno, hay indicadores que eso le habría podido costar el cargo. Y luego tenemos a otro embajador, respetable también, porque todos los profesionales creo que de forma electoral y diplomática me merecen respeto, pero viene con otra posición. Es decir, Torre Tagle tiene dos posiciones respecto a un mismo tema que tiene que ver con este marco de tratados internacionales y el tema interno del país, entendiendo además, embajador, que a través suyo, presidente, siempre, que cada vez que suscribimos un tratado internacional, sobre todo en la época de la globalización, vamos cediendo espacio de soberanía. Cada vez que nos globalizamos más y más, cedemos espacios, ¿no? O sea,
Hay tratados que son, digamos, inevitables suscribirlos. Hay otros que sí son inevitables. Hay algunos, pero tengamos en cuenta que cada vez así como hay un mundo global hoy día, también hay un derecho global. Entonces el derecho internacional hoy día cada vez es más fuerte, ¿no? Y entonces, y eso, a la vez que se fortalece, también va de alguna forma en desmedro del derecho interno de las naciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se suscriba un contrato. Yo traigo siempre y menciono la forma como se suscribió el tratado, el Pacto de San José. ¿Quién va a estar en contra de los derechos humanos? Nadie, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que teníamos que suscribirlo, pero nunca planteamos reservas como si lo hizo Chile y otros no lo han firmado. Estados Unidos no lo ha firmado ni lo va a firmar, ¿no? Pero ahora aparecen este tipo de tratados cerrados, ¿no? Donde no existe la opción de las reservas. Y con eso casi nos están queriendo imponer, Entonces, sí, pues, o sea, hay que mirar con varios ojos. Lo que a mí me preocupa, sin embargo, para cerrar el círculo y regresar al mismo punto inicial, es que en nuestra Cancillería tengamos dos visiones sobre el mismo tema. Quizá en el Parlamento, que es un ente de discusión, ¿no? Donde hay 9 bancadas, podamos tener algunas diferencias, que creo que no son tan grandes tampoco, pero sí me llama la atención porque Torretales siempre ha sido un referente latinoamericano de respeto al profesionalismo, ¿no? Yo hablaba por mi experiencia también, siempre he escuchado desde afuera los elogios a Torre-Tagle, pero hoy día tendríamos, frente a un tema, dos posiciones. No sé, yo imagino que para usted va a ser un poco difícil hablar de su matriz, de su alma mater, pero creo que es necesario también el análisis, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y de qué manera puede impactar también en el futuro, porque es innegable e incesante que la globalización sigue avanzando. Y cuánto nos queda todavía de soberanía y cuánto más podemos poner en oferta. Y si Torre-Tagle no tiene una posición sólida, ¿no? Que no vaya al vaivén de los gobiernos, sino que esté en la línea de las políticas de Estado, que junto a las Fuerzas Armadas no pueden cambiar, ¿no? Tanto la Cancillería como las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la patria que no se deben a un gobierno, sino que se deben al Estado. Entonces, a mí sí, discúlpeme que le diga con toda franqueza, me ha preocupado bastante esas dos posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Y que vengan de una misma Cancillería, que tiene en manos nada menos que las relaciones internacionales, que es, digamos, la primera línea de la defensa del país antes que las Fuerzas Armadas, en una línea, bueno, usted lo entiende muy bien eso, y cómo es que se enlaza y cómo es que las cancillerías tienen la fase preventiva más allá de la frontera para evitar que se lleguen a las fronteras. Entonces, en esa ecuación me gustaría mucho escuchar su opinión, señor embajador. A través suyo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Otto Gibowich. Le cedemos el uso de la palabra al señor embajador. Muchas gracias. Aprecio mucho la pregunta y no me voy a inhibir de contestarla por el hecho de estar hablando de mi alma mater. Yo he sido rector de la Academia Diplomática también, de tal manera que tengo muchísimo respeto por nosotros mismos. Ahora, es obvio que cada canciller tiene sus predilecciones y opiniones, y su relación individual, digamos, con el que dirige las relaciones internacionales del país, que según la Constitución es el propio presidente de la República. Entonces, hay evidentemente ministros que, como ustedes dirían en el argot militar, se plantan, y otros que no se plantan. Yo creo que lo que ha pasado es que, mire, la ministra del Medio Ambiente, ¿no? La señora Muñoz, si mal no recuerdo, fue la persona a la que ni siquiera el actual canciller, ni tampoco Mesa Cuadra, encomendaron la firma del acuerdo de Escazú, le delegaron el poder de firmar. Obviamente,
esta fue una directiva de Palacio, ¿no? En el caso del canciller Mesa Cuadra, que tiene una formación académica muy importante, tanto en Francia como en Estados Unidos, en prestigiosas universidades, tiene una posición parecida a la que tiene el doctor Francisco Tudela. Yo coincido con ambas posiciones. El embajador López Chávarri, que es el actual canciller, me parece haberlo escuchado a él mismo en la deposición que hizo en la Comisión de Relaciones Exteriores que usted preside, mencionó que él había estado de muy joven, 92, involucrado en la cumbre de Río, ¿no? En 1992, que es un poco la directriz que se siguió. Hay que hacer un distingo muy riguroso entre lo que es una declaración, aunque sea de jefes de Estado, con lo que es un tratado, que es el caso del Acuerdo de Escazú. Un tratado es obligatorio para las partes. Máxime si el tratado mismo prohíbe las reservas, como es el caso minoritario, digamos, del Acuerdo de Escazú. Aprovecho, y perdónenme para hacer un paréntesis, que se relaciona con una de las preocupaciones del anterior congresista que tuvo a bien hacerme una pregunta, porque se refirió a los tratados de límites o fronterizos, aludiendo a las reservas. En ningún tratado bilateral, y menos aún si se trata de límites, se puede hacer reservas. Pues bastante sensato. Entonces, ese no es un caso aplicable para lo que estamos conversando sobre el Acuerdo de Escazú. Ahora bien, la opinión del canciller actual es mucho más cercana, parece obvio, a la opinión del presidente de la República. Yo no sé, porque no lo sé, si es que el motivo de que el canciller Mesa Cuadra dejara su cargo o lo quitaran y lo cambiaran, tuvo relación con el Acuerdo de Escazú. No lo sé y no puedo opinar sobre lo que no sé. En todo caso, es un hecho accidental, una diferencia real, pero claro, no todos los diplomáticos piensan ni pensamos lo mismo, ¿no? Y no todos los cancilleres obviamente piensan lo mismo y tampoco tienen una relación parecida con quien dirige las relaciones internacionales, que es el presidente de la República. Yo creo que con eso abordo por lo menos una de las preocupaciones de mi amigo el congresista Otto Leibowitz. Evidentemente la globalización es un hecho, pero es un hecho como un fenómeno más bien económico, ¿no? Como antes de que se hablara de globalización, que es el término de moda, se hablaba de interdependencia. Yo hice mi tesis en Ginebra sobre la interdependencia. Es un concepto casi idéntico, diría yo. La intensidad de la interdependencia entre los estados es lo que se conoce como globalización. Ahora bien, este tipo de tratados evidentemente significan una merma y un condicionamiento de la soberanía del Estado. Eso es evidente, y en el caso del Acuerdo de Escazú lo es más evidente todavía, no solo porque prohíbe las reservas, ¿no? Lo que implica que uno lo acepta en su totalidad o no lo acepta, sino que se refiere a un tema que para los intereses nacionales, para el interés nacional,
es demasiado importante como para no tenerlo presente. No, es evidente, y yo hacía ciertas menciones relacionadas con proyectos mineros importantísimos, como podría haber sido el de Tía María, como podría haber sido el de Conga, como podría haber sido el de Tambo Grande, o como podría haber sido el de Santana. Por razones ideológicas, personales y políticas, los gobernadores regionales de esas regiones fueron quienes se los tiraron abajo, ¿no? En el que yo sospecho que si el proyecto de Conga se hubiera planteado con el actual gobernador regional de Cajamarca, no hubiera tenido la misma suerte que tuvo con el gobernador Santos, ¿no? Pero es evidente que el acuerdo de Escazú tiene muchísimas ventanas y ventanas indebidas por la vertiente de los derechos humanos, que ciertamente, o sea, si ustedes comparan el acuerdo de Aarhus, el convenio de Aarhus, con el acuerdo de Escazú, se van a dar cuenta nítidamente de que la principal diferencia, diría yo, aparte de que uno no prohíbe las reservas y el otro sí, de que en el caso del convenio europeo no hay mención alguna a los derechos humanos. Y los europeos son mucho más diligentes y escrupulosos que los latinoamericanos en materia de derechos humanos. Entonces, esta comparación me parece que es lo suficientemente explicativo. El acuerdo de Escazú, además, es un convenio sumamente complejo y terriblemente exigente. Entonces, siendo el Perú un país en desarrollo, un país eminentemente minero y que depende en gran medida de sus recursos naturales, no me parece a mí que sea sensato limitar el ejercicio de la potestad soberana del Estado en la gestión de su territorio, de nuestro territorio, sino que me parece que debía, es decir, tener una cortapisa al ejercicio de esa potestad es peligroso para todos los peruanos, que constitucionalmente le hemos encomendado al Estado regir los destinos del país, y en ese sentido lo aplicable es nuestra Constitución, nuestra legislación, enriquecida además por la cantidad de convenios sobre medio ambiente que hemos suscrito. Yo me he referido ya puntualmente a los que venimos suscribiendo sobre consultas, porque de eso hablamos, ¿no? De la consulta previa. Desde 1991 y 93, los convenios de la OIT fueron los padres de la criatura, otorgándoles a las minorías y a las comunidades nativas el derecho de oponerse y de cuestionar, de informarse respecto a todo aquello que pudiera afectar a su medio ambiente, y es obvio, decía el congresista anterior, que ese medio ambiente está relacionado con los derechos del hombre. La jurisprudencia y las instancias ambientales existen en el Perú, y este acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre el derecho de obtener información sobre todo proyecto que tenga relación con el medio ambiente. Y nosotros tenemos una ley sobre el medio ambiente que data de 1992 o 93. Entonces, no solamente eso, hay jurisprudencia de todos los tribunales en materias ambientales, hay un Ministerio del Ambiente. Si ustedes entran a la página web del Ministerio del Ambiente, van a ver lo generosísima que es nuestra legislación ambiental. Entonces, si el derecho interno y la jurisdicción nacional cubren tan ampliamente todo lo que cubre el acuerdo de Escazú, yo no sé para qué vamos a aprobarlo. No sé para qué vamos a aprobarlo. Sería gratuitamente dar intervención
a grupos políticos, a ONGs e inclusive a personas y estados extranjeros para que interfieran con esa potestad soberana del Estado de gestionar nuestro territorio y sus recursos en los términos que establece el capítulo 2 de la Constitución. Gracias, señor embajador. Entiendo que ya no hay ningún congresista interesado en hacer preguntas. Yo quiero culminar, señor embajador. La palabra, presidente, disculpe, no tengo problema con el chat. La palabra, Rubén Pantoja. Tiene el uso de la palabra, congresista Rubén Pantoja. Gracias, presidente, gracias. Señor presidente, quiero saludar la presencia del señor embajador Ponce Vivanco y por su intermedio realizar la siguiente pregunta. Señor Ponce Vivanco, le hemos escuchado atentamente su exposición y tomando en consideración que usted es un profesional altamente capacitado en la diplomacia peruana y en el derecho internacional, me gustaría que se aclaren algunas dudas. En el ámbito normativo existen diversas leyes que se expiden y que ha pasado un tiempo, y pasado un tiempo se tienen que modificar o derogar, dado sus efectos no fueron de los mejores. Desde ese punto de vista, ¿todo tratado o instrumento internacional resulta necesariamente conveniente para el país firmante? ¿O existen casos en que los tratados han traído consecuencias negativas a nivel económico, social y político del país? Y le pregunto esto porque el presente acuerdo de Escazú no permite la reserva del mismo. Asimismo, otra duda que tengo, señor embajador, ¿por qué el acuerdo de Escazú es solamente para la región latinoamericana y no tiene un alcance universal para todos los países del mundo? ¿Por qué no cuentan con un tratado similar? Y por último, señor embajador, me gustaría preguntarle su opinión a la posición actual de Colombia y Chile, que un inicio fueron impulsores de este tratado y ahora otra actitud hacia el mismo. Gracias, presidente, y gracias, señor embajador. Gracias, congresista Rubén Pantoja. Le cedemos el uso de la palabra, señor embajador. Sí, muchas gracias, presidente. Comienzo al revés. Evidentemente, cada país cuida y debe cuidar de su interés nacional. Chile es un competidor del Perú en materia de explotación y exportación de cobre. El cobre es un metal, un mineral que va a ser cada vez más demandado por la tecnología moderna, así como lo va a hacer el litio. Y en el litio competimos también con Chile, así como competimos con Bolivia. Al crear nosotros cortapisas, que en el caso de Chile, que es un país latinoamericano que muchos toman como referencia fuera de la región, nos ponemos automáticamente en desventaja. Nos ponemos en desventaja porque, como todos conocen perfectamente, este tipo de tratados habilita a ONGs políticamente colocadas en cierto sector y con cierto pensamiento, y como decía hace un momento, habilita inclusive a personas e inclusive a estados extranjeros a llevarnos nada menos que a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, supóngase usted, congresista, que Bolivia, por citar un caso, plantee una cuestión X. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Tacna y de la necesidad perentoria de agua que siempre ha tenido, había un proyecto que me parece que se llamaba el de Vilavilani, pero el parteaguas, que es la cordillera, hacía que uno de los ríos afluentes del desaguadero que compartimos con Bolivia le diera a Bolivia interés en todo lo que se refiere al condominio peruano boliviano sobre el lago Titicaca. Entonces, no es traído de los cabellos
asumir eventualmente que si es que Bolivia y el Perú firman y ratifican el Tratado de Escazú, que es un tratado, Bolivia pudiera eventualmente plantear algún caso que nos lleve a la Corte Internacional de Justicia por aplicación del derecho de aguas internacionales, como es el caso de las aguas del lago Titicaca, que configuran un condominio. Entonces, creo que con eso estoy apuntando algo que yo espero que ustedes, como miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, aquilaten y sopesen debidamente. Si usted, presidente, fuera tan amable, recuérdeme los otros temas a que se ha referido el congresista Pantoja. Sí, le voy a ceder el uso de la palabra al congresista Pantoja para que lo haga. Congresista Pantoja, para que le plantee las dos preguntas que formuló. Congresista Rubén Pantoja. Sí, presidente. Le indicaba respecto al por qué el acuerdo de Escazú es solamente para la región latinoamericana y no tiene un alcance universal para todos los países del mundo. Y asimismo, finalmente le preguntaba, ¿no? La posición, pues, como, bueno, ya lo ha referido, la posición de Colombia y Chile, que fueron impulsadores de este tratado y ahora tienen otra actitud hacia el mismo. Así es, presidente. Sí. Gracias, congresista. Continúe, señor embajador. Sí, presidente, gracias. Respecto a lo de Chile, ya me pronuncié. En el caso de Colombia, yo no estoy absolutamente seguro que no lo haya ratificado. No estoy absolutamente seguro. Pero el hecho de que Colombia lo ratifique o no hace mella en el Perú en absoluto por estos minerales a los que me he referido, que son el cobre y el litio, en los que competimos con Chile, pero no con Colombia. En lo que se refiere al alcance del acuerdo, me preguntaba por qué no es de carácter universal, y no lo es porque es un acuerdo regional que ha sido inventado, ¿no?, concebido y patrocinado por la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, que es la CEPAL. Ese es el motivo, es un tratado regional, así como el convenio de Aarhus es un tratado bien regional entre los países europeos y algunos de Eurasia, digamos. El convenio de Aarhus es un convenio que tiene 51 partes y lo han ratificado 46, lo decía hace un momento. Y las cosas en el mundo internacional se dan por regiones. Por la génesis del Acuerdo de Escazú, que ya la he mencionado, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, tiene pues su preocupación, digamos, su competencia, su razón de ser, es de carácter regional, es de América Latina, ¿no? Ni siquiera se refiere a los Estados Unidos, ni al Canadá. Entonces, lo que produce son propuestas, y el Acuerdo de Escazú es una propuesta de la CEPAL. Yo creo que con eso espero que el congresista Pantoja haya sido satisfecho. Gracias, señor embajador. Señora secretaria técnica, ¿algún congresista que haya registrado su interés en participar? No, señor presidente, en la plataforma no hay ningún congresista registrado. Sí, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad de la presencia del señor embajador para hacerle probablemente la última pregunta, ¿no? Y voy a partir, señor embajador, de lo que ha manifestado sobre el impulsor del Acuerdo de Escazú, en este caso CEPAL. Es habitual que las secretarías técnicas queden a perpetuidad a cargo, en este caso, de un organismo que no es parte de un tratado.
Tengo entendido que en los demás tratados siempre existe una sucesión en la Secretaría entre las partes. La primera pregunta. Lo otro guarda relación con lo que dijo el congresista Otto Bibovich y también lo que ha manifestado usted, señor embajador, respecto a la situación de desventaja que se encontraría el Perú respecto a Chile, que no está, ni siquiera lo ha suscrito y menos lo ha ratificado el acuerdo de Escazú. Y aquí relaciono con lo que ha expresado el ex canciller Mesa. La Comisión de Relaciones Exteriores en su oportunidad solicitó opinión a la Cancillería respecto al acuerdo de Escazú. Y nosotros, al obtener la respuesta del entonces canciller Gustavo Meza Cuadra, él nos hizo 3 precisiones. La primera se refería a que el acuerdo de Escazú no generaba ningún marco normativo que innovaba en el país. Es decir, el Perú tiene una legislación ambiental que ha avanzado mucho, probablemente sea uno de los países que mejor legislación tiene. Tenemos un Ministerio del Ambiente, tenemos en todos los temas tratados en el Acuerdo de Escazú, lo tenemos prácticamente definido en el tema de acceso a la información, en el tema de la participación en la toma de decisiones, en acceso a la justicia, en el tema de los defensores ambientales. Y entendía que existía una sobreregulación en la propuesta del Acuerdo de Escazú. El otro tema que planteaba el canciller Gustavo Meza Cuadra era que en el comportamiento del Perú respecto a los derechos humanos, el país era muy respetuoso de los mismos. Es decir, cualquier recomendación respecto de derechos humanos al Perú prácticamente no generaría mucho cambio porque nosotros teníamos un comportamiento respetuoso. Y el último, el que guarda relación con la pregunta que le quiero hacer, es que nos decía que el hecho que no lo suscriban otros países generaría un desbalance en la región. Y quisiera conocer, usted lo manifestó en el hipotético caso que Perú ratificara, podría encontrarse problemas como es el ejemplo de Bolivia, ¿no? Pero en el caso de los países que no están ratificando, algunos ni siquiera lo han suscrito, como es el caso de Chile, Brasil, el canciller de ese entonces, al expresar un desbalance, guarda relación con esa desventaja que usted comenta, el que no ratifique Chile. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda absolver las últimas preguntas, señor embajador. Con todo gusto, presidente. En realidad, en el caso, en el convenio madre, ¿no? El convenio que es casi el texto original, salvo las menciones a derechos humanos, que es el convenio europeo, el convenio de Aarhus, también es la Secretaría, el equivalente de la CEPAL en Europa, es la Secretaría de las Naciones Unidas para Europa, quien ejerce las funciones de secretaría de las partes que han firmado y suscrito ese acuerdo. O sea que no es original, novedoso o extraño que ocurra lo mismo en América Latina. La única diferencia, supongo yo, es que tal vez la Comisión de Naciones Unidas para Europa sea más, diré, rigurosa y menos emocional que la CEPAL, que a mi juicio, por esta adición y esta confluencia no necesariamente afortunada ni necesaria, ¿no?, de los derechos humanos con el derecho ambiental, ha planteado la secretaria de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena. Esa es la diferencia entre los dos convenios, que el convenio latinoamericano, aparte de prohibir las reservas, cosa que no está en el convenio europeo, es pues una confluencia entre los derechos humanos y el medio ambiente, innecesaria porque ambas cosas tienen canales y legislaciones y jurisprudencia separada. Y el hecho de que
sean separadas no significa que al caminar por la senda de una de ellas se incumpla lo referente a la otra senda. Usted se refería al canciller de esa cuadra, con el cual yo le he dicho que coincido tanto como coincido, y más aún con el ex canciller Tudela, que me parece que ha hecho un análisis, una exégesis del acuerdo de Escazú que ustedes conocen, y que yo se la escuché no en la reunión que tuvo con ustedes, sino se la escuché en un programa de Baella, que demoró 1 hora, y que me pareció, como digo yo, muy rigurosa y muy exhaustiva. Entonces, esa es mi posición, ¿no? La posición de Cancillería, yo no he participado en formularla, y si me preguntaran, diría exactamente lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. No sé si se me queda en el tintero alguna de sus preocupaciones. Ya está conforme, señor embajador. Me alegra. Queremos agradecer su presencia. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se agradece la participación del señor embajador Eduardo Ponce Vivanco por la amplia exposición y por absolver las consultas de los señores congresistas. Le damos las gracias y le invitamos a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. Muchas gracias, señor embajador. A ustedes, presidente, a usted y a todos ustedes que han tenido la bondad de escuchar. Buenos días. Muchas gracias.